Bueno, mis hermanos, como hemos venido estudiando, para los que no estuvieron el domingo pasado, empezamos un estudio que tiene que ver con los ángeles. Y justamente empezamos tocando algunas consideraciones la semana pasada, como la definición de la palabra ángel y algunos conceptos, vamos a llamar así, claves, como textos clave, en donde estuvimos abordando desde Colosenses capítulo 1 al versículo 16 o versículo 16. Hoy, como dijimos, vamos a entrar un poquito más en materia, ya para entrar un poco más en profundidad sobre este tipo de temas que estamos abordando, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, quisiera que pudiéramos retomar la parte de la clasificación de los ángeles en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se clasifican? Y justamente dentro de este concepto de clasificación aparece en primer lugar el ángel de Jehová. Es un término bien interesante que se repite muchas veces en el Antiguo Testamento. El ángel de Jehová. Y usted, por ejemplo, cuando habla sobre este tema, obviamente tiene que ver, como digamos, con ese concepto de la aparición personificada del ángel, pero que estaba vinculada a la misma persona del Señor Jesucristo. Y eso eran manifestaciones muy especiales que acontecieron justamente durante el Antiguo Testamento. Una de esas apariciones muy significativas es lo que nosotros vemos justamente en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 2 al 6, donde el ángel se le aparece y Moisés queda perturbado, queda así lleno de sorpresa porque ve una zarza ardiente y escucha una voz. Y entonces cuando él precisamente escucha aquel mensaje, obviamente pues llega un momento en donde él pregunta: ¿y quién eres? Yo soy el que soy. Y recibe una explicación de parte del mismo Dios, que era el ángel, era una manifestación presencial de la misma presencia de Dios, que no era otro que el mismo Señor Jesucristo. Hay otra manifestación muy interesante que tiene que ver justamente con la aparición de parte de este ángel a Abraham. Cuando ustedes se recuerdan de que a Abraham le había sido pedido de que ofreciera en sacrificio a su propio hijo. Entonces, el ángel que está allí, que se le aparece, obviamente pues Abraham lo reconoce. Y ese entendimiento estaba referido justamente que era una aparición acerca del mismo Señor Jesucristo. Es algo bien interesante, porque ese hijo que estaba allí obviamente había sido alcanzado como un sustituto por aquel carnero que apareció trabado en el zarzal, que sustituyó a su hijo. Y hay una parte bien interesante, mis hermanos, que obviamente nosotros tenemos que entender, que luego aparecen otras, vamos a llamar así, manifestaciones como los arcángeles. Y esos arcángeles tenía que ver justamente con liderazgo y tenía que ver con guerra espiritual. Cuando nosotros empezamos a estudiar todo lo que tenía que ver con estos ángeles, hay una parte interesante cuando usted llega, por ejemplo, al libro de Daniel, que justamente nuestra hermana Rocío estaba citando el domingo pasado, y luego cuando usted llega a Apocalipsis, si por ejemplo nos pudiera apoyar nuestro hermano Giesi con la cita de Daniel 12:1, que alguien nos los pudiera leer, sería bien interesante, para ir entendiendo este desglose de ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Vamos a ver la cita, si alguien la tiene allí y la encuentra. ¿Puede leerla, mi hermana? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo, y será también tiempo de angustia, pues nunca fue desde que hubo gente hasta entonces,
pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muy bien. Don Ángel, ¿le puede pasar el micrófono a mi hermana Rocío para que pueda leerlo de nuevo, para que quede grabado? Muchas gracias. ¿Puedes volverlo a leer, mi hermana? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Excelente. Y luego, alguien que pueda leernos en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 8. Si alguien lo puede leer, por favor. Y le pasa el micrófono. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Muy bien. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Excelente. Entonces, como ustedes se dan cuenta, esta parte de los arcángeles va a estar vinculada a lo que se llama esa guerra espiritual y a todo lo que tiene que ver con el liderazgo. Entonces, este es un punto interesante porque demuestra de que había una actividad diferente dentro de los ángeles. Y esto es lo que realmente a nosotros nos conviene como comprender a la hora de este estudio de los ángeles, porque normalmente las personas sienten o piensan que cuando vamos a hablar o a estudiar de los ángeles, se trata de algo de superstición o se trata de algo esotérico, etcétera, por no entender todo el concepto que Dios nos empieza a presentar a la luz de la palabra de Dios. El otro punto de los ángeles tiene que ver ahora con los querubines. Y dentro de los querubines, precisamente, aparece en el caso, por ejemplo, de Génesis capítulo 3 y versículo 24, y luego en el Arca del Pacto, capítulo 25 de Éxodo y 20. Vamos a leer desde Génesis 3:24, para que ustedes vean lo que dice el libro del Génesis. Génesis 3:24. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Maravilloso, puso querubines. ¿Eso qué quiere decir? Era porque así como Satanás estaba dentro del huerto del Edén, merodeando, y fue el que ocasionó justamente para engañar a la mujer y que el hombre y la mujer pecaran. Una vez que están fuera, precisamente Dios coloca allí querubines, mis hermanos. Y esos querubines tenían una función muy específica, como ustedes lo acaban de leer. ¿Para qué? Para que precisamente no se tomara del árbol de la vida. Todo esto era para proteger al hombre de una, vamos a llamar así, bendición futura, aunque él mismo no lo llegara a entender. Y luego en Éxodo capítulo 25 y versículo 20, veamos lo que dice. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Excelente. Y hoy justamente vamos a empezar una temática nueva en la prédica. Vamos a empezar a hablar del tabernáculo de reunión, desde su propósito hasta todo lo que tiene que ver con la distribución, con los materiales que se utilizaron en la construcción del tabernáculo y todo lo que eso significa. Y dentro del lugar santísimo donde estaba el arca del testimonio, justamente encima, el propiciatorio era la tabla que cubría esa arca. Ahí estaban dos querubines de esta forma, con sus alas protegiendo. Eso tiene un significado.
y que cuando empecemos a tocar el tema del tabernáculo sobre ese punto, del lugar santísimo, nosotros lo vamos a abordar. Lo importante es que ahorita veamos cómo estaba la protección de nuevo sobre esa bendición allí en el arca del testimonio. Eran unos querubines de oro que Dios le dijo a Moisés que hiciera para colocarlo allí. Estos son temas que yo entiendo que muchas veces estas son cosas que no se estudian, no se entienden, porque no le dedicamos tiempo a eso, pero esperemos con la ayuda del Señor que nosotros podamos ser edificados con estas cosas, mis hermanos. Sí, cómo no, Rubén. ¿Por qué si en la Biblia dice que no adorarás imágenes? O sea, ¿por qué Dios se pide a hacer 2 querubines de oro? O sea, no entiendo esa relación. Muy bien, de todas maneras, como dije, eso lo vamos a abordar, pero son dos cosas completamente diferentes. Cuando Dios dice que no debes de adorar imágenes, obviamente es porque la imagen lo que tiene es un símbolo, tiene un significado, no tiene poder en sí. Mientras que el hombre le da atribuciones a esas cosas que Dios ha dicho que se hagan, pero que tenían un propósito, un significado. Pero el hombre siempre, en su osadía, ha querido ir más allá. Y el domingo pasado, Rubén, aprovechando ese comentario que usted acaba de hacer, nosotros pusimos el siguiente ejemplo. Cuando la nación de Israel salió y ellos empezaron a murmurar y a criticar a Dios, Dios les castigó con serpientes que mordían a la población y muchos de ellos morían. Y entonces Dios, asimismo como proveyó el juicio, también proveyó una salida. ¿Y cuál fue la salida? Dios le dijo a Moisés que se hiciera una serpiente de bronce y la colocara en un asta, en algo alto. Y que esa serpiente, cada vez que una persona era mordido, la miraba y podía alcanzar la sanidad. Y así fue. ¿Qué pasó con el tiempo? Con el tiempo pasó que el hombre, ya en la nación de Israel, estando justamente en su tierra prometida, ¿qué llegó a hacer en su osadía? Llegó a agarrar esa serpiente de bronce y la empezó a adorar. Imagínense ustedes. Ahora, lo que Dios había provisto para una bendición, nunca jamás quiso que el hombre adorara a una imagen. No, eso tenía un propósito, igual como los querubines. Los querubines tenían un significado allí colocado dentro de ese altar. Sí me estoy haciendo entender. Sí. Dentro de ese altar, no, dentro del arca del testimonio, encima del propiciatorio. De todas maneras, te invito a que no te pierdas ninguna de estas clases para que en la próxima podamos explicar mucho más con amplitud este significado. ¿Está bien? Ok. Gracias. No, hacia adelante. Acuérdense que sí, mi hermana. Hay algo que me gustaría saber respecto a la serpiente esa. ¿Por qué en la medicina, por si es los médicos, la medicina, siempre en las recetas traen esa imagen? Muy buena pregunta. No sé por qué. Ya se lo voy a decir, porque precisamente esa representación de esa serpiente que alcanzaba la sanidad, es símbolo de sanidad. Esa culebra envuelta en eso, lo que representa es símbolo de sanidad. Por eso aparece en los récipes, por eso aparece en el símbolo de la medicina ella, porque justamente eso fue lo que se utilizó como símbolo de sanidad, de salud. Pero no para idolatrarla, como símbolo, que es otra cosa completamente diferente. Y aprovechando eso, mis hermanos, porque cada cosa que pasa, como siempre le decía a una persona, mira, todo lo que tú ves hoy día, prácticamente todo está basado en la Biblia. Los libros de medicina, los libros incluso de arquitectura, de diseño, todo aparece en la Biblia. Lo único es que tienes que sentarte a que puedas precisamente ver eso. Ayer hablaba con un señor que nos llevaba, el taxista, por cierto, don José, y le decía, ¿usted ha leído la Biblia alguna vez?
No, yo nunca he leído la Biblia. Bueno, yo le voy a regalar una Biblia, pero yo quiero que usted empiece a comprender desde por qué la Biblia tiene 66 libros y por qué la Biblia tiene libros de historia, tiene libros de poesía, tiene libros de cántico, tiene libros de todo tipo y que ninguno de esos escritores se puso de acuerdo para hacerlo. Sino que ahí hay algo maravilloso que es lo que se conoce como la revelación y la, vamos a llamar así, el vínculo divino a la hora de crear eso. No era porque ellos veían, entendían, era una revelación que Dios le permitía a cada uno de esos escritores. Y fueron escritas en tiempos y épocas diferentes, por hombres educados, no educados, por monarcas, por reyes. Es decir, ¿cómo es posible que haya una hilación de un solo contenido? Y el hombre me decía, eso sí suena bien interesante. Bueno, quiero que lea. Cuando tenga el libro, la Biblia se lo voy a hacer llegar con mi hermana Eli para que lo puedas empezar a leer. Es decir, lo interesante, mis hermanos, que cuando ya nosotros nos empezamos a meter de lleno en la palabra de Dios, nos vamos encontrando con unos tesoros maravillosos. ¿Está bien? Bueno, sigamos hacia adelante. Ahora vamos a tocar lo que tiene que ver, mis hermanos, dentro de esta parte de los querubines. La parte ahora que tiene que ver con los serafines. Y dentro de los serafines vamos a citar Isaías capítulo 6, versículo 2 y versículo 3. Isaías capítulo 6, versículo 2 y 3. Dice así, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Maravilloso. Entonces quiere decir que los serafines también se encontraban en el cielo, rodeando el trono, y en ese trono estaban adorando a Dios. ¡Qué maravilla! Una adoración permanente, continua y eterna, de reconocimiento y grandeza a ese Dios creador de los cielos y de la tierra. Y ahora, mis hermanos, vamos a comenzar. Bueno, me gustaría más bien que pudiéramos también ver Lucas capítulo 1, versículo 26 y 28, sobre este punto. Lucas capítulo 1, 26 y 28. Hermano Henry, una pregunta. Sí. Entonces, de todas estas categorías, querubines, serafines, arcángeles, este es el único versículo de la Biblia que realmente describe a los serafines, cómo eran. Exactamente. Pero no hay en ningún otro versículo descripción, por ejemplo, de querubines, arcángeles. Lo comento porque como que se les ha dado una imagen, ¿no? Que querubines, hablando de lo que se ha manejado, que querubines no tienen cuerpo, que arcángeles pues son así como humanos, ¿no? Pero eso no, por lo que veo aquí, eso no existe, sino que este es el único que describe serafines, no hay más. Fíjese lo interesante, las descripciones, porque muchas veces nosotros hablamos de un rango jerárquico y realmente no se habla de un rango jerárquico, se habla de un rango de actividades, ¿ok? Que es una parte muy interesante, no es que unos eran superiores a los otros, no, nada de eso, eran todos ángeles. Pero dentro del accionar, dentro de la actividad que ellos hacían por parte de Dios, era que se le daba ese reconocimiento. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos ejecutar juicio y proteger
nosotros vemos que los ángeles, uno, hacían juicio, como por ejemplo el día cuando se llevó a cabo el juicio en Egipto, de donde todo aquel lugar sufrió, donde el primogénito de cada familia, donde no había una señal de sangre en esos dinteles, había fallecido. Cuando, por ejemplo, estaban en Sodoma y en Gomorra, que hicieron descender fuego del cielo, eran ángeles que estaban haciendo aquel juicio. Pero en el nacimiento del Señor estaba un ángel, pero le daba como una característica. Aquí en el cielo están dentro de una adoración. Incluso, como esto es algo profético, mis hermanos, porque acuérdense que la parte de ángeles no tiene un aspecto físico como tal. Por eso es que muchas veces con estas descripciones que aparece aquí en Apocalipsis, llega a darle un significado precisamente religioso con ciertas alas, con ciertas manifestaciones. Igual como cuando estaba allí en la parte, vamos a llamar así, en el arca del testimonio, que estaban las alas. Bueno, todas estas son descripciones para que nosotros podamos tener una visión. Pero no olvidemos de que los ángeles eran criaturas espirituales. Es decir, no tenían un comportamiento físico como tal, que usted podía ver unas alas, que usted podía... No, eran algo representativo, simbólico, para que pudiéramos nosotros ir entendiendo lo que la palabra del Señor dice. ¿Sí te respondí la pregunta, mi hermano? Sí. Rocío, por favor, pásale el micrófono a mi hermana allí. Ajá. Y yo creo que esas descripciones tienden mucho a, si hay pasajes donde se vuelve a hablar de ellos, de seres espirituales, serafines, en el libro de Ezequiel. De hecho es muy complejo de entenderlo, yo lo he leído y lo vuelvo a releer, y porque no entiendo, de repente si tenía un círculo y era una rueda y que se movía, y yo creo que de ahí tiende la gente a agarrar que eran alados. De hecho hay figuras, yo creo que ahora hasta con la inteligencia artificial las hace, ¿no? Porque ahí menciona, y tenía no sé cuántos ojos, ¿no? Y de un lado era el rostro de águila y del otro de león, y yo ni siquiera sé lo que representa, ¿verdad? Lo he leído, pero yo creo que mucha gente de ahí se agarra para darles esa apariencia, pero sí es cierto, como dice el hermano Henry, son seres celestiales, pero que para cumplir el propósito de Dios, cuando se le aparece a María, cuando vienen con Abraham, cuando van a destruir la tierra de Sodoma y Gomorra, pues sí les vemos en una apariencia de dos varones. En ningún momento menciona que tenían alas, sino simplemente esa apariencia. Sí la llegan a tomar, pero conforme al propósito que vienen a cumplir también, ¿no? Hay una parte, mis hermanas, gracias, Rocío, hay una parte, mis hermanos, que nosotros tenemos que entrar en este terreno, ya es un poquito más profundo, pero vamos a entrar. Es decir, nosotros cómo nos comunicamos, nosotros como seres humanos. Hablando, nada más, hablando. Corporalmente nosotros hablamos. Es decir, nosotros, una persona, oiga esto, que es ciega, ¿cómo se comunica? Con señas, y también puede hablar, pero ella tiene que estar recibiendo algo. Bueno, vamos a ponerlo de una manera muy sencilla. A través de nuestros 5 sentidos, mis hermanos, que es la parte de la conectividad de nuestro cerebro, es la parte física con la cual yo me puedo interpretar, comprender, conocer en la parte de la materia. Es decir, yo tengo mis ojos, yo tengo mis oídos, yo tengo mi tacto, yo tengo mi gusto, yo tengo mi olfato, y a través de eso yo puedo comunicar. Bueno, Dios, para que nosotros podamos entender esa comunicación, se comunica a través de esos sentidos. ¿Solamente a través de esos sentidos? Pues no. Nosotros entonces entramos en otro terreno, a diferencia de otras especies, que es nuestra alma. ¿Y qué es nuestra alma? Son nuestras emociones. Ahora, ¿cómo yo reacciono frente a esas emociones? Pero entramos todavía a un nivel mucho más elevado, que es el nivel espiritual. ¿Cómo Dios se comunica conmigo a un nivel espiritual que yo no estoy viendo, que yo no estoy tocando, que yo no estoy dándole forma, que yo no puedo palpar? ¿Cómo lo hace? Entonces ahí
es precisamente donde nosotros vamos subiendo de nivel. En la medida que nosotros vamos superando etapas, en donde yo puedo ir conectando con mis emociones y puedo ir conectando con mi espíritu, el Espíritu de Dios a los creyentes se le revela, se le manifiesta. Por ejemplo, si yo me parara aquí y yo recibiera una conexión con parte de Dios, ¿cómo lo manifiesto? ¿Cómo lo expreso? Muchas veces nosotros estas cosas nos quedamos solamente en un terreno, vamos a llamarlo así, material, físico, y no subimos a otro nivel. Por eso es que nosotros necesitamos desarrollar y crecer dentro de nuestro propio ser. Una persona que, vamos a suponer, reprime permanentemente sus emociones, que le cuesta llorar, porque él piensa que el llanto, el poder expresarlo, es una señal de debilidad. Y muchas veces nosotros, como creyentes incluso, nos cuesta manifestar, expresar ese sentimiento, porque a veces creemos que el llorar me hace débil. Porque esa es la interpretación que muchas veces yo voy teniendo. Yo ayer en un asesoramiento de una persona que lo estoy trabajando para ayudarle, es ayudarle a entender que la parte de la autenticidad del individuo es quitarse la máscara. Pero nosotros inclusive como creyentes nos ponemos máscara. Porque queremos mostrarnos como personas espiritualmente fuertes. Y queremos mostrarnos de que como que yo lo puedo y lo siento y cuando yo manifiesto algún tipo de vulnerabilidad, pienso que me estoy haciendo menos y por eso mantengo una rigidez. De hecho, oiga esto porque esto le puede ser de utilidad aún trabajando este tema. Cuando una persona usted la saluda, si usted tiene algún tipo de experiencia, usted sabe el nivel de rigidez que hay dentro de su ser. Y probablemente esa persona ni siquiera lo sabe. Pero como es cristiano, como es creyente, él dice, no, todo está aquí en este santo libro y todo. Sí, pero tú también comes, tú también te tienes que lavar, porque tú eres un ser humano compuesto de 3 partes. Cuerpo, alma y espíritu. Y Dios se nos manifiesta a esos 3 niveles. Y yo requiero trabajar esos 3 niveles. No es nada más el espiritual. Cuando muchas veces ni siquiera es el espiritual. Tú crees en tu mente que estás trabajando la parte espiritual. Y lo que terminas convirtiéndote es en una persona completamente religiosa. Porque el verdadero equilibrio, mis hermanos, va acompañado de la parte así, porque lo vamos a ir aprendiendo de lo que Dios le enseñó al pueblo de Israel a través del tabernáculo. Y este es el punto que nosotros ahorita estamos trabajando. Los ángeles, Dios se les manifestaba, le revelaba, le mostraba para que nosotros pudiéramos comprenderlo. ¿Y qué terminó haciendo el hombre? Haciendo ídolos, haciendo unas imágenes bien grandototas, porque no entendieron el concepto de lo que Dios les estaba enseñando. Entonces mostraban unos ángeles, entonces ahora los angelitos son los angelitos que tienes dentro de la iglesia, o el que tienes aquí, el que tienes allá, una parte imaginativa que le agregas, como lo que decía nuestra hermana Ana Lilia, que cuando un niñito se moría, a lo mejor le decían, no, ese es un angelito. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Pero tú creciste de que eso era un angelito. De hecho, hasta un ataúd blanquito, chiquitito, es un angelito. ¿Quién dijo eso? Es decir, un ser humano igual como cualquier otro. Y esa es la parte de la vida que nosotros tenemos que ir entendiendo. Pero esto ahorita es por encimita. Vamos a entrar ahorita, de verdad, en lo que tiene que ver con el tema importante. De lo que estamos hablando ya entrando en detalle. ¿Y cuál es? Los ángeles en el Nuevo Testamento, mis hermanos, para que usted pueda verlo como término general, porque después vamos a ir analizando detalle por detalle de cada uno de esos puntos. Los ángeles en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, los ángeles en el ministerio de Jesús, ¿dónde aparecen? Los que anuncian
su nacimiento en Lucas capítulo 1, versículo 26. Si alguien nos los puede leer, buenísimo. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Muy bien. Y luego, en Mateo capítulo 4, versículo 11. Mira lo interesante. Mateo capítulo 4, versículo 11. Muchas gracias, mi hermano. Dice, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Excelente. Fíjese, uno en el nacimiento, otro en el momento en que el Señor estaba allí siendo tentado en el desierto. Luego, los que estuvieron presentes en su resurrección, Mateo capítulo 28, versículos 2 al 6. Bueno, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Muy bien. Fíjense, voy a detenerme un poco aquí en este punto. Unos dan el anuncio, otros protegen al Señor y le acompañan durante su tentación en el desierto. Y ahora otros, en el momento de la resurrección, son los que remueven y quitan la piedra. Pero la pregunta que nosotros tenemos que hacernos, para ellos quitar esa piedra, ¿tenían que manifestarse? ¿Por qué se manifiestan? ¿Qué es lo que dice el versículo que acabamos de leer? ¿Qué le pasó a aquellos que estaban como guardianes de la puerta de aquel sepulcro? Sí, mi hermano. Anuncian a las mujeres que son las primeras que llegan, les anuncian que él ya no estaba ahí, ¿no? Porque ellas empiezan a llorar. ¿Dónde le has puesto, no? Y ellas son las que le dicen, él no está aquí, él vive, ¿no? Sin embargo, fíjense que ahí hay en la parte del versículo dice que cuando ellos vieron los guardias, ¿qué fue lo que sintieron? Miedo. Miedo, temor, porque ahí estaba la autoridad divina. Entonces, lo que nosotros vamos a ir entendiendo, mis hermanos, en el estudio de estos ángeles, es que cada caso tenía un propósito en particular. Unos, como decía Rocío, se habían presentado como unos varones delante de Abraham para decirle todo lo que iba a acontecer allí en Egipto, en Sodoma y en Gomorra, con respecto a Lot y todo lo demás. Otros eran invisibles, estaban envueltos en fuego, pero cada uno tenía un detalle, un propósito, y la palabra, que es lo interesante, no los revela. Yo les voy a hacer la siguiente pregunta para que ustedes vean la importancia de nosotros de detenernos sobre estos detalles. ¿Cuántos han leído el pasaje del día de la resurrección del Señor cuando la piedra fue removida y pasamos por encima el detalle de los ángeles? La mayoría. Pero exprésense porque los veo hoy como muy calladitos. Es decir, ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, yo voy a hablar por mí, ¿verdad? Antes de empezar a hacer este tipo de estudio, llegábamos allí, los ángeles, y lo pasábamos como algo, como una parte histórica, pero que no tenía una relevancia. Pero cuando yo me detengo en el detalle de que eran unos ángeles que llegaron y removieron la piedra, y que además de remover la piedra, Dios permitió que los guardias que estaban allí lo vieran, porque eran seres invisibles, lo vieran. ¿Con qué propósito? Para que sintieran temor, porque debían de dejar un testimonio.
Y cuando llegaron las mujeres y encontraron aquella piedra removida, que todavía no habían entendido qué era lo que estaba pasando, lo entendieron posteriormente. Y ellas fueron las que le dieron el testimonio a los discípulos, al resto, de que ya el cuerpo del Señor no estaba allí presente. Pero ellos no sabían del detalle de lo que había pasado con los ángeles. Quienes sabían del detalle de los ángeles, ¿quiénes eran? Los guardias, mis hermanos. Eran los romanos, eran los gentiles, para que precisamente pudieran tener un testimonio. ¿Y qué fue lo que precisamente cuando llegó a la orden de Pilato y de todo lo que estaban allí como autoridades eclesiásticas de sacerdotes, qué fue lo que dijeron ellos sobre la versión? Sí, mi hermana. Que los mismos discípulos habían robado el cuerpo, ¿no? Que ellos se lo habían llevado. Fíjese, Dios está sentando una base. Pero por otro lado, los mismos judíos estaban haciendo un invento. Y las dos versiones aparecen registradas en la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos estudiando estas cosas, mis hermanos, nosotros, antes de seguir en una lectura, deténgase. Y mire lo que usted tiene que hacer a la hora de que usted esté leyendo la palabra de Dios. Usted se hace la siguiente pregunta: ¿qué querrá el Señor enseñarme con esto? Y usted no siga. Y va a llegar un momento en que al usted hacerse esa pregunta, ¿qué nos querrá enseñar? Porque si está escrito, es por algo. Es precisamente, mis hermanos, para que lo que estaba aconteciendo quedara registrado, de que la resurrección del Señor estaba por encima de dos cosas, de algo que simplemente era como algo natural que había pasado, como había acontecido con otros hombres que habían sido resucitados, como el caso de Lázaro, pero que había una gran diferencia. ¿Cuál era la diferencia? Que Lázaro volvió a morir, mientras que en el caso del Señor no murió, porque precisamente Él tomó de sí mismo la vida que le correspondía, porque nadie podía quitarla. Él la había puesto, y así como la había puesto, la volvió a tomar. Pero por otro lado estaba la intervención divina con los ángeles. ¿Y cómo lo permite? Que unos romanos, que unos gentiles pudieran haberse dado cuenta. No, esto es un milagro, esto es algo poderoso por parte de Dios, porque unos seres especiales que no estábamos acostumbrados pudo remover esa piedra con fuerza y ellos sintieron temor. ¿Sí se entiende eso? ¿Por qué están calladitos, don Ángel? Sí, está interesante todo esto. Uno empieza a pensar y a volar su mente y a accionar el cerebro. Así es, así es. Porque, bueno, lo que acabamos de leer aquí en 28.2 dice, hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió. Entonces, en ese momento baja o desciende y surge el terremoto. Después dice, y hablando de que son ángeles espirituales, pero entonces, ¿cómo removió la piedra? ¿La empujó nada más hacia un lado? Porque dice aquí, descendió del cielo llegando, removió la piedra y se sentó sobre de ella. Entonces, ¿tienen cuerpo? ¿O cómo dice que se sentó sobre la piedra? Son manifestaciones. Y luego dice, su aspecto era como un relámpago. Entonces, el aspecto que tenía, surgían rayos, relámpagos ahí y pues al verlos estos soldados, pues sí dice que aquí dice, no nada más sintieron miedo y temblaban, sino se quedaron como muertos. O sea, yo creo que les faltaba la de respiración, ¿no? Todos ahí estáticos y queriendo exhalar el aire, ¿no? Para volver a la vida estos soldados, ¿no? Y dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, entonces hablan también.
Hablan, pero entonces si nosotros vemos aquí, entre nosotros, nuestro espíritu, ¿cómo habla a la otra persona? Con gemidos indecibles. Así es. Entonces, pues eso era lo que quería... Pero no, usted me ha puesto eso en bandeja de plata para decir lo siguiente. Ahora, imagínese cuando aparece un juicio de un terremoto. ¿Qué es lo que normalmente la gente dice? Ay, la tierra está mal, que el ambiente climático, que yo no sé qué, que yo no... Ahora te voy a hacer la siguiente pregunta, ahora yo se las voy a devolver. ¿Y no será que un ángel está ejecutando juicio? ¿Por algún propósito, algo indefinido? ¿Una situación en particular? ¿Un pueblo que se merece tal cosa por una cantidad de brujería, de situaciones terribles que practican? La pregunta es, ¿no estará actuando un ángel? Así es. Ahorita me acuerdo cuando iba cruzando periférico y yo no vi nada, no vi que viniera un carro. En aquel entonces no estaba el puente de Vaqueritos, sino nada más era. Entonces di el paso y como que alguien sentí que me jaló y enseguida pasó un carro y nada más me detuve así. O sea, no había yo visto el carro allá, sino que di el paso y en lo que di el paso algo me detuvo y pasó el carro, pero yo creo que si hubiera dado el siguiente paso, no existiría yo. ¿Verdad? El ángel de Jehová acampa alrededor. Entonces, mis hermanos, esto nos lleva a poder entender la importancia de estudiar estos temas, porque esto no tiene que ver para que nosotros adoremos a ángeles. No, nada de eso. Es para comprender ese plan de Dios, que hay un mundo espiritual que cuando Dios quiere, te lo presenta. Como lo hizo con Giesi. Giesi, cuando estaba con el profeta Eliseo y vio el ejército enemigo de los filisteos, Giesi tembló de miedo. ¿Y qué fue lo que le dijo el profeta? Tranquilo, tranquilo. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y te voy a permitir, Giesi, que abra los ojos. Y cuando vio aquel ejército de ángeles que estaban alrededor, era impresionante, mis hermanos. Sí, así es que me gusta. Démele la palabra primero a mi hermana Lina. Pásale el micrófono. Y después ya seguimos. Estamos cogiendo fuercita. Así es que me gusta, mis hermanos. Bueno, a mí me ha pasado y he escuchado cuando oran por ti, nosotros podemos decirle a Dios, cuando alguien está enfermo, Señor, mándale ángeles que cuiden a su alrededor, ¿o no es? No es recomendable. Porque sí he escuchado eso. No es recomendable, le voy a decir por qué. Nosotros no le tenemos que decir a nuestro Dios, mis hermanos, en nuestras oraciones, qué es lo que Él tiene que hacer. Lo que nosotros podemos pedirle a nuestro Dios en nuestras oraciones. Y por eso al final la frase, hágase conforme a tu voluntad. Pero decirle que manda tu ángel, haz esto, no. Porque si no, nosotros estamos introduciendo en un terreno peligroso a la hora de orar. Y aunque tengamos las mejores intenciones, y aunque nosotros tengamos toda esa disponibilidad de creerle a Dios de lo que nos dice en su palabra, sin embargo, nosotros no nos podemos olvidar que a la hora que yo estoy orando a Dios, yo estoy a través de un mediador. Y ese mediador, que es Jesucristo hombre, simplemente Él está en medio. Es como que si usted está en una disputa, en un conflicto, en una situación entre dos partes, y hay un mediador, usted no le puede decir a esta persona, dímele a este que haga esto, porque eso sería imponerle. Si en una relación diplomática eso no es recomendable, imagínese una relación divina, con el Padre Dios y el Señor en medio. Simplemente le pedimos, le oramos, le suplicamos y que Él haga conforme a su voluntad. Ni siquiera sería recomendable decirle, Señor, sana a fulano de tal. Señor, si está en tu voluntad, sánale. Yo creo que tú tienes poder para sanarle. Porque cada proceso
de nuestra vida, incluyendo las enfermedades, tienen un propósito, aunque nosotros no la sepamos. Sí, mi hermana. Mi hermana Miriam, pásale allí, por favor. Mi hermano, ya en la cuestión práctica, aplicándolo en la vida real, cuando se da la situación de, por ejemplo, ahorita que me dices que todo es espiritual, si yo voy a determinado lugar, haz de cuenta, no sé si les ha pasado que llegan a determinado hogar y sientes rarito, ajá, o vas a otro hogar y dices, wow, se siente una paz, ajá, entonces, como nos sugieres orar, en este caso, porque si tú vas como cristiano a un hogar en donde te dicen, ¿sabes qué? Ora por mí, necesito que me apoyes en oración, hay una situación en casa. No es de que, mi hermano, luego lo vemos, no, tiene que ser ahí en el momento. Ahí. Ajá, entonces, ¿cómo le hacemos ahí? Simplemente oramos porque ahí está pidiendo una persona necesidad porque está envuelta en un ambiente bien peligroso. Yo les voy a contar algo. Yo llegué a un lugar, mis hermanos, donde me invitaron y en lugar de yo sentí la sensación extraña, pero más extraños se sintieron ellos y prácticamente me sacaron de la casa porque yo les estaba perturbando porque entendí que en ese lugar estaban practicando espiritismo, brujerías y cosas raras. Sin embargo, yo fui para ver cómo podía aportar y ayudar. Pero cuando llegué y me senté, era tanta la energía negativa y la vibración tan pesada de ese ambiente espiritual oscuro que se estaba viviendo, que realmente la gente que estaba allí eran las que se sintieron perturbadas por mí. Yo estaba en control, yo me sentía bien, pero esa gente sí se empezó a sentir mal y prácticamente me echaron. Y se trataba, ahora que me estoy recordando, de la negociación de un coche que yo estaba vendiendo cuando llegué a esa casa. Es algo bien tremendo, mis hermanos. Entonces, pero si en el lugar están atrapados en esa situación y alguien me pide que ore, es porque esa alma realmente está necesitada. Está necesitada aunque se siente prisionera por esas huestes satánicas, esa parte espiritual contraria, porque ha hecho muchas cosas y pues yo ahí en ese momento voy a orar. Y voy a orar no diciéndole al Señor lo que tiene que hacer, es pidiendo libertad y sanidad, tanto espiritual como física para ese lugar, y que pueda traer luz y entendimiento a ese hogar. Y eso es lo que ha pasado, mis hermanos, con personas que, bueno, ustedes han leído, los que ya tienen algún tiempecito en las cosas del Señor, de sacerdotes satánicos, de gente que ha estado practicando brujería y satanismo tremendamente, y cómo después se convierten al Señor, o gente que ha sido medium espiritista. Yo viví una experiencia bien extraña, mis hermanos, en el momento en que yo dejé una época de no congregarme y me tropecé con una joven que estaba poseída por un espíritu. Y esa mujer me estaba diciendo cosas y estaba diciendo verdades que ahorita no las voy a decir, pero me las estaba diciendo a mí. Pero se sentía perturbada por la presencia mía. Pero como no estaba yo andando ni congregándome adecuadamente, ese espíritu maligno empezó a hablarme de cosas que sí estaban pasando, pero no me impresionaron. Lo que sí me hicieron fue recapacitar de mi comportamiento que yo estaba llevando de manera incorrecta para ese momento. ¿Sí me estoy haciendo entender? Es como que el mismo espíritu, porque vive en un ambiente espiritual, no crea que Satanás no tiene la capacidad para enfermar, para revelar, para decir. Sí lo tiene. Y si crees que no, hermano, allá afuera hay un mundo oscuro. Pero al mismo tiempo ese mundo oscuro está contrarrestado por un mundo espiritual de lo que dice la palabra de Dios. Por eso que en estas cosas nosotros no podemos coquetear ni jugar.
Hay gente que coquetea con estas cosas. Cuidado. Sí, mi hermana Rocío. Sí, mi hermano. Yo voy al comentario que decía mi hermana Miriam y la hermana Lina, y quiero leer antes un versículo ahí en primera de Juan 5, 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué quiere decir esto? La palabra de Dios es nuestra autoridad. Quizás, así como usted dice, no podemos decirle a Dios, envía a tu ángel, porque tampoco le vamos a mandar a Él. Pero entonces yo creo que como pueblo de Dios, como su iglesia, sí nos corresponde tomar las armas de la luz, que es su palabra, que es la autoridad que Él nos ha dado a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros. Su Espíritu Santo, al morar en nosotros, dice que Él derrama esa unción que pudre yugos de esclavitud, una unción que revela la verdad de todas las cosas. Y como decía ahorita mi hermana, pone ejemplos, ¿no? A lo mejor en ciertas situaciones no sabemos qué hacer, decimos, Señor, envía tu ángel, no. Entonces cabe para nosotros declarar que si yo conozco la palabra de Dios, entonces yo me apropio de esas promesas y yo les declaro. Gracias, Señor, porque dice tu palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Que las puertas del Hades no van a prevalecer contra tu iglesia. Y entonces ahí nos vamos y nos vamos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es nuestra espada. Dice en Efesios 6, no nos describe la armadura del soldado de Cristo nada más porque sí. O sea, todas esas partes de la armadura tienen una función que cumplir en nosotros. El yelmo de la salvación, que nuestros pensamientos estén cargados de esas promesas de que Dios nos ha justificado. Porque viene el enemigo, manda sus dardos y nos hace creer, oye, ¿cómo tú vas a alabar a Dios o le vas a pedir algo ahorita si tú has pecado? No, pero Él me ha justificado. Yo sé que abogado tengo para con el Padre, Jesucristo el justo, si yo he pecado, si yo he caído. Y nos agarramos de esas promesas. Porque sí, como decía usted, ciertamente llegamos a algún lugar y se nos presenta una situación así espiritual, donde el enemigo la va a aprovechar para querer avergonzarnos. Como usted dice, vienen y sacan cosas que saben de nuestra vida, a lo mejor buenas, malas, y lo hace para avergonzar. Pero nosotros tenemos que tener esa fe de saber, sí, soy pecador, porque la Biblia lo dice, la palabra de Dios dice, no hay hombre justo ni aún uno, no hay hombre que sea bueno, solamente Jesucristo es el único justo. Entonces yo me afianzo a esa palabra de verdad, de creer que Él me ha presentado justo delante del Padre. ¿A través de qué? De su sacrificio. Exactamente, mis hermanos. Mire, eso es diferente a cuando yo invoco la palabra de Dios, porque la autoridad la estoy cediendo a través de la palabra. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Es decir, que cuando yo estoy hablando con el Padre y yo estoy pidiéndole algo al Señor, y si yo digo, en el nombre de Cristo te reprendo, por la autoridad que me confiere la palabra de Dios. Si yo no agrego eso, mis hermanos, estoy en un lío, estoy diciendo lo mismo, pero eso yo lo puedo decir siempre y cuando esté amparado por la autoridad que me da la palabra de Dios. Cuando yo le pido a mi Padre Dios en oración y yo le digo, que sea sanado, porque tu palabra dice, cuando tú invocas la palabra, la autoridad se la está cediendo al mismo Dios que es el que te ha revelado en la palabra. ¿Sí me estoy haciendo entender? Es decir, qué bueno que se haya aclarado este punto, porque de repente pudiera un hermano decir, ay hermano, entonces no puedo decir. No, sí, lo puedes decir siempre y cuando apeles a la palabra, porque la autoridad te la da la palabra, no la tienes tú como persona que te estás acercando a Dios. Sí se nota eso, mis hermanos, y esto es algo tan maravilloso que justamente cuando nosotros lo vamos entendiendo es algo de verdad una bendición muy grande, mis hermanos. Vamos a seguir adelante y le voy a decir por qué, mis hermanos. Hoy la alabanza, no vamos a tener alabanza, entonces vamos a aprovechar para ampliar un poquito más el estudio, para tener un poquito más de tiempo, para hacer preguntas. ¿Les parece bien? Sí. Para que podamos avanzar. Sí, mi hermana. Como decía esta hermana Rocío, ¿no? La palabra lo dice, por ignorancia pereció mi pueblo. Entonces, si no tenemos este alimento, si no estamos en la palabra, el enemigo anda como león rugiente. Exactamente. Y como dice, va a venir el ataque, algo nos va a querer engañar.
pero cuando estamos en la palabra estamos afianzados a la roca. Exactamente. Y ahí es donde, en la autoridad que nos da el Señor, en la palabra podemos cortar, quitar con autoridad, porque me la da la palabra. Y ahí, mis hermanos, es la importancia, créanme, que esto que nosotros estamos haciendo del estudio de la palabra de Dios. Porque el enemigo, dentro de nuestra naturaleza débil, percaminosa, es el gran acusador. Y cuando realmente nosotros estamos cabizbajos, que estamos bajoneados, él va a meter la cizaña. ¿Y cómo nos defendemos? Diciendo que no hemos pecado. No. Es reconociendo, es buscando lo que dice la palabra para afianzarnos, para ayudarnos. Y esto, ahorita, en relación a los ángeles, de lo que estamos haciendo, es entender toda esta creación que Dios la ha puesto a la disposición de su pueblo, de su iglesia, de los suyos, de sus hijos, que no es desde ahorita, que está desde la antigüedad, pero que ahora dentro de la iglesia tienen un papel preponderante. ¿Sí se entiende eso, mis hermanos? Y por eso nosotros estudiamos la palabra de Dios. No es simplemente para llenar la cabeza de información, de conocimiento, no. ¿Cómo y cuándo voy a aplicar eso? Yo no lo sé, pero créemelo, que a medida que tú vayas estudiando de la palabra de Dios, comprendiéndola, cuando te encuentras en esa circunstancia, ahí te llega la palabra. Ahí te llega, porque es como que está aquí dentro del ser, es como que tú lo tienes en un depósito y sale la palabra, el Espíritu la toma. Pero ¿qué va a tomar de una mente si lo que tiene es comiquita, pajarito, llega... Parece algo que es muy frágil. Entonces, lo que nos nutre, si en el terreno humano lo que nos nutre es el conocimiento y la información. Ahora, imagínese usted en el plano espiritual. Igual, lo que nos nutre es la palabra de Dios. Muchas veces nosotros podemos estar leyendo un pasaje y decir, ¿será que esto es importante? Yo no sé cuántos de los que están aquí han leído Eclesiastés. No sé cuántos han leído el libro de Cantar de los Cantares, el libro de los Proverbios. Yo pasé una época en mi vida donde, además de mi lectura diaria, todos los días leía un capítulo de Proverbios, porque es una manera de vida cotidiana en donde justamente el mismo sabio Salomón, a base de todos sus errores y de todas sus equivocaciones, lo escribió como sabiduría de vida, para que nosotros nos podamos comportar en cualquier situación, mis hermanos, más allá desde el punto de vista del terreno espiritual. Y le voy a decir algo, grandes hombres, presidentes de la república, líderes mundiales, leen el libro de los Proverbios. Entonces, ¿cómo es que nosotros, el pueblo de Dios, no nos vamos a detener a darle la importancia de esto? Simplemente comiendo. ¿Usted cree que comiendo, con todo mi cariño y respeto, nada más taquito, puro taco? Y usted no come comida sólida, aunque yo sé que puede comer comida sólida con taquito, pero usted necesita tener un manjar distinto, diferente. Frutas, verduras, vegetales, carnes, cereales, para que usted pueda tener un alimento nutritivo dentro de su cuerpo. Así está la palabra de Dios. Ahorita estamos con este tema de los ángeles. ¿Alguien más quiere preguntar, comentar? Sí, Rubén. Pásale el micrófono, Rubén. Yo les quiero platicar algo que me pasó. No recuerdo si ya éramos cristianos. No recuerdo, pero antes de que llegara mi amada hija a casa, su recámara era como mi closet. Entonces, en aquel entonces yo iba de traje a trabajar, ahora ya no, desde hace mucho. Entonces, llegaba y colgaba mi corbata, colgaba mi saco, me quitaba la camisa, le echaba en un bote de ropa sucia. Y créanme que sentí una presencia así, o sea, sentí muchísima energía. Volteo hacia la escalera y vi un ángel entrar en la recámara. O sea, todo blanco, alado, tenía una cosita aquí dorada, me acuerdo, aquí en el cabello, dorada, grande. Yo lo vi entrar hacia la casa, dije, la recámara, o sea, la recámara donde nos dormimos Lynn y yo, porque yo estaba en la recámara que ahora es de mi hija, ¿no? Y, o sea, sorprendido, caminé hacia la recámara y la recámara la vi iluminada.
La vi iluminada y ya de repente se quitó ese brillo. Pero lo que sí no puedo recordar es si ya éramos cristianos o no. Porque eso tiene, no sé, hace como 20 años. O sea, si mi hija tiene casi 18, sí tiene como unos 20 años o 25 años que me pasó eso. Y una vez también, lo que comenta Ángel, a mí me pasó que iba yo caminando, empezó a llover y pues estaba yo chavo, tenía yo como 20 años. Y dije, no importa, yo sigo caminando. Empezó a juntarse el agua y llegó un momento en el que pues ya no se veía y yo tenía que atravesar para tomar el camión. Entonces dije, pues me atravieso, no me pasa nada. Algo me empujó, me hizo hacia un lado para seguir caminando. A la siguiente semana vuelvo a pasar por ahí y había una coladera abierta. Nada más que no se veía que estaba abierta por la cantidad de agua que había. O sea, si yo hubiera seguido caminando, o sea, no hubiera tenido el gusto de conocerlos a ustedes, ¿no? Yo no estaría aquí, porque eso fue hace más de 30 años. Sí. Definitivamente, Rubén, eso nosotros tenemos que creerlo, de que hay un mundo espiritual que te protege, que te cuida, que permite cosas, que los días tuyos, los días míos están contados sobre esta faz de la tierra, ni un día más ni un día menos, y que hay todo un ambiente espiritual protegiendo, cuidando, llevando a cabo un plan y un propósito. Si estas cosas muchas veces cuando nosotros se las explicamos a personas que son familiares nuestros, que no son convertidos, y no nos creen, no pasa nada. Lo importante es la convicción que tú tengas. Y que de esa convicción les puede llevar a ellos a entender de que hay un plan, de que hay un propósito. Y que dentro de ese mundo espiritual que existe, nosotros lo estamos conociendo, porque si está en la palabra de Dios, mis hermanos, lo aprendí de un maestro hace muchos años, ¿usted cree que está allí simplemente para adorno? ¿Usted cree que la revelación que está aquí de todos los temas que nosotros abordemos simplemente está dirigido para que los misioneros, los pastores, los maestros, los teólogos lo conozcan? No, mis hermanos, es para todos nosotros, para que en esa medida nosotros podamos contemplar la grandeza de ese Dios. Porque eso es lo que justamente todo este estudio nos tiene que llevar, es comprender la grandeza de Dios. Que cuando nosotros leamos en el libro de Apocalipsis que aquellos ángeles que estaban allí con esas 6 alas, que estaban adorando en aquel trono, imagínense esa creación angelical de la cual Hebreos dice que fuimos hechos un poco menor que ellos. ¿Por qué? Porque al referirse al Señor que estaba hablando sobre la humanidad, estaba refiriéndose también a nosotros. Nosotros fuimos hechos un poco menor que ellos. ¿Pero qué pasó? ¿Quiénes alcanzaron redención? ¿Quiénes alcanzaron salvación? Y a pesar de que en ellos también hubo rebeldía, como en el caso de Satanás, porque Satanás fue echado junto con aquella hueste antes de la creación. Y para ellos no hubo lo que ha habido para nosotros. ¿Qué es lo que ha habido para nosotros? Un plan de salvación, un plan de redención desde el Génesis, revelado, pero que cuando tú ves que los ángeles que fueron hechos en una creación superior a la nuestra, no tuvieron esa bendición y nosotros sí la tenemos, ¿qué te indica eso? Te indica la manera como Dios nos ha visto a nosotros humanamente hablando. ¿Sí se comprende eso, mis hermanos? Vamos a avanzar otro puntito para... Sí, mi hermana Eli, pásale el micrófono. Y bueno, complementando, ¿no? Aquí nos confirma la palabra, ¿no? En el Salmo 91. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Excelente. Amén. Mire, cuando usted ve un accidente que se evitó, uno dice, ¡ay, qué casualidad! ¡Qué alerta estaba! Hijo, no sea, ¿cómo vas a expresarte de esa manera? Dios tuvo compasión de ti. ¿Cuántas veces nos hemos vuelto envueltos de que prácticamente nos hubiésemos muerto por un accidente, por algo que pasó? Hoy en día con los videos que usted ve que pasan, momentos, instantes, ¡pum!,
Algo le cayó, se movió, se inclinó, pasó y la persona se salvó. Inconversa o no inconversa. Entonces, esto tiene que ver con la manifestación de los ángeles en la manera operativa, como está Dios actuando. Y esto es algo maravilloso, mis hermanos, que nosotros tenemos que entender y se lo podemos explicar a las personas. No se trata de brujería, no se trata de cosas supersticiosas. No, lo dice el libro sagrado. Lo dice el libro sagrado. Bueno, para ir avanzando y ir terminando ya esta partecita, fíjense lo siguiente, mis hermanos. Aquí hay una parte muy interesante que tiene que ver con los ángeles y el servicio en la iglesia. Hebreos capítulo 1 y versículo 14. Mire esta parte interesante, muy, muy interesante. Hebreos 1 y 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Maravilloso. Imagínense, ministradores de servicio para proteger a ¿quiénes? A nosotros, la iglesia, los herederos de la salvación. Y esto es algo maravilloso, mis hermanos, que nosotros tenemos que entender cómo los ángeles están participando dentro de la protección de los creyentes, de la iglesia, de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo pedimos esa, o sea, ya damos por hecho que los ángeles nos están protegiendo y así, o si podemos pedirle al Señor, o cómo, o sea, sí o sea, esa protección, o sea, sí ya lo sabemos, pero ya la tienes. Ya no la tengo que pedir. No la tienes que pedir porque ya la tienes. Ajá. Ya la tienes. Si en un momento determinado, el enemigo, porque esa es la parte interesante, si el enemigo trata de ponerte a dudar de que tú tienes esa protección porque de repente las cosas no te están saliendo bien como uno quisiera, y entonces uno dice, tú ahí puedes decir lo que dice la palabra de Dios. Puedes invocar la palabra de Dios y demandar de esa promesa que está escrita en la palabra. No se la estás imponiendo a Dios, pero ¿qué es lo que quiere? Simplemente, la verdad, Dios te va a ver, Dios me va a ver. Dice, hija, si ya la tienes, pero te voy a complacer. Mira lo que tienes aquí a tu alrededor. Lo que estás pasando, lo que estás atravesando por esta situación, no lo veas como que está ausente mi protección. Lo estoy permitiendo por algún propósito. Y Dios te va a ir concediendo el entender para que tengas paz en tu corazón. Porque ¿sabes qué es lo que procura el enemigo, mis hermanos? Robarnos la paz. Infundir miedo. Dudar de lo que Él nos ha prometido como hijos de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que echar mano de esto que estamos estudiando. Porque se nos olvida. Imagínate un heredero que es heredero de una fortuna y de repente le llegan unas deudas para pagarla y se olvida de que él tiene todo el dinero del mundo. ¿Y cómo se angustia? Pero cuando de repente ¿pero qué pasa si yo tengo? No, tranquilo, todo sabroso. Sí, mi hermana Rocío. Justamente me viene a la mente, ¿no? Cuando Jesús está en el desierto y cuando está en este tiempo de ayuno de 40 días que fue llevado, dice, por el Espíritu al desierto, él tampoco le ruega al Padre que envíe sus ángeles, sino él dice, escrito está, la cita que acaba de leer mi hermana. Mandarás a tus ángeles cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Entonces, eso es justamente lo que tenemos que hacer. Y yo creo que si nos diéramos a la tarea de repente de apuntar, a mí me gusta y luego la pego en mi refri, ¿no? Y lo tengo que traer y hasta que me lo memorizo, ¿no? Porque justamente decía el hermano, ya cuando tienes ese depósito en ti, lo sacas. Entonces ahí esa es tu arma, que tú declares, no, escrito está. Y si viene el temor, no, escrito está, porque el perfecto amor echa fuera temor, todo temor, entonces yo confío en Dios, sé que Él está conmigo. Esa es nuestra herramienta. Así es. Y eso, mis hermanos, es por eso que estamos estudiando estos temas, porque es lo que nos fortalece, es lo que nos ayuda para esos momentos de angustia, porque todos atravesamos momentos de angustia, todos atravesamos momentos de duda, todos atravesamos momentos de sentirnos solos, porque ahí es donde el enemigo nos ataca. Entonces, ¿cómo contraatacar
porque es una guerra espiritual. ¿Cómo contraataco? Lo que dice el libro. No le digo a Dios, manda tus ángeles. No, como está escrito. Entonces me da como un reforzamiento y eso me produce una paz y una tranquilidad. Eso es algo maravilloso, mis hermanos. Bueno, para ir terminando ya esta partecita. Lo siguiente, dice Hechos capítulo 12, versículo 7 al 11, cuando Pedro es liberado en la prisión. Y con eso terminamos esta parte. Hechos 12 del 7 al 11. Y aquí se presentó un ángel del Señor. Aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Excelente, mi hermano. Entonces, ahí que aprendemos, mis hermanos, cómo Dios actuó en ese ejército de ángeles para proteger a Pedro como siervo, como predicador, como testigo del anuncio del evangelio, lo saca de prisión, pero todavía Pedro no creía. ¿Y qué fue lo que pasó posteriormente? Que sale de la prisión, no lo ve nadie y dice, ahora entiendo. Nos pasa a nosotros también. Hay momentos en nuestra vida que de repente nosotros no sabemos qué es lo que está pasando. No entendemos, no comprendemos. Y después que pasan las cosas, digo, ahora entiendo. Ahí estaba tu ángel. Sí. Le comento algo, usted me dice si fue una obra así de los ángeles de Dios. Ok. En una ocasión, a mi sobrina la dejan ir a un partido de fútbol, tenía como 13 años. El caso es que mi hermano no pide información de con quiénes iba. Cuando van a buscarla ya no está. Entonces estaban desesperados mi hermano y mi cuñada, así ya no sabían qué onda con mi sobrina. Y estaba lloviendo. Entonces salí y le dije a Dios, dime dónde está mi sobrina. No, yo así, dime dónde está mi sobrina, ¿no? Entonces empecé a caminar así por la colonia y me llevó a un lugar, así estaba una tormenta y me di cuenta que sentí, vete por ahí. Entonces voy a cierto lugar y se ve así entre la lluvia, en una accesoria, unos novios. Entonces yo me acerco y era un tipo que estaba, o sea, tenía así cubierta a mi sobrina y la estaba así como que pues queriéndola pues, hacer algo, ¿no? Entonces yo me acerco y quito a esa persona, o sea, así, y ahí está mi sobrina así aterrada, ¿no? Entonces le digo, no sé si Dios pues me dio la sabiduría, la guianza para llegar ahí donde, o sea, ¿cómo llegué ahí? ¿Quién sabe? Y pude salvar a mi sobrina, ¿no? Entonces Por supuesto, te guió el ángel, te guió el ángel. Es decir, es que estas son cosas, mis hermanos, que ahí es donde nosotros tenemos que atribuirle y darle honra y gloria a nuestro Dios. Es decir, aunque nosotros no lo entendamos, aunque mi capacidad de racional, de entendimiento no logre, yo le tengo que atribuir eso a mi Dios. Sí. Que actuó contigo guiándote, dirigiéndote, el ángel tomándote de la mano, llevándote, aunque tú no lo veías, no lo sentías, pero ¿cómo llegaste ahí? ¿Por casualidad? ¿Porque tu intuición te daba? No, Dios estaba actuando porque tú invocaste el nombre de Dios. Señor, guíame, llévame a encontrar a mi sobrina. Es que esas palabras que nosotros muchas veces pensamos que no tiene la fuerza necesaria, tiene un poder, mis hermanos. Tiene poder. Pero es cuando vamos entendiendo lo que, además de ser salvos por la gracia del Señor, somos nosotros. ¿Qué somos? Somos hijos. Hijos, somos herederos.
Es decir, a medida que nosotros vamos conociendo lo que la verdad de Dios nos enseña, de lo que nosotros hemos alcanzado, es algo maravilloso. Somos más que vencedores, mis hermanos. No importa la circunstancia, porque todos hemos estado en momentos dificilísimos, hemos atravesado situaciones que, wow, no nos imaginábamos que podíamos salir de ese tipo de situaciones. Y el Señor nos sacó. El Señor nos libró, el Señor nos restauró, y ahí es donde justamente nosotros tenemos que darle honra y gloria a Dios por lo que estamos estudiando acerca de los ángeles. Bueno, dele. Para no dejar así como que el versículo, justamente ese pasaje a mí me encanta porque ni siquiera Pedro se percibe que era un ángel, él pensaba que estaba soñando. Exactamente. Pero lo más glorioso y maravilloso que hay ahí, si leyéramos todo el capítulo, ¿qué estaba haciendo la iglesia? La iglesia estaba orando. Orando por Pedro para que saliera de prisión. Cuando él llega allá y toca, dice que le escucha. No, la muchacha le dijeron, mira, ahí está Pedro. No le quisieron creer. No, ni le abrió. O sea, oyó la voz y no le abrió. Ya hasta que le abren y lo ven ingresar. O sea, digo, es algo maravilloso que no debemos esperar menos de nuestras oraciones elevadas a Dios, de que Él nos sorprenda con cosas maravillosas, ¿no? Porque Él nos oye, lo que leíamos en Primera de Juan, ¿no? Si tenemos que tener esa confianza de que cualquier cosa que le pidamos, tengamos esa fe de que Él ya respondió conforme a su voluntad. Amén. Gracias por ese comentario muy bueno, mi hermana. Obviamente a veces no nos ampliamos sobre muchas cosas porque el tiempo es pero buenísima la participación de Rocío, porque de verdad eso fue maravilloso. Así actúan los ángeles. Y eso es lo que vamos conociendo de lo que Dios ha hecho para nuestra bendición, para nuestra protección, para nuestro cuidado, para aprender de que si los ángeles están a disposición de Dios, ¿cuál es nuestra misión aquí en la tierra, mis hermanos? Y con esto quiero concluir. Como lo dije en algunas ocasiones allá en el otro lugar, nuestra misión en la tierra es hacer discípulos, es predicar el Evangelio, es servirle al Señor sobre esta tierra. Es decir, no es simplemente yo congregarme para aprender, para estudiar, es preguntarme, ¿cuál es mi misión? ¿Qué quiere, Señor, que yo haga? Y tú vas a encontrar una respuesta por parte del Señor que te va a decir, esto es lo que quiero que hagas. Y eso que tú vas a hacer, por muy chiquitico que en tu mente te puedas imaginar, es algo tan maravilloso que ahí es donde se da la verdadera conectividad, la conexión entre el hecho de ser salvado por la gracia del Señor, el hecho de yo descubrir que soy parte de un cuerpo y que cada miembro de ese cuerpo tiene una función que no es aislado, porque nos olvidamos de que yo tengo algo que hacer. ¿Pero qué es ese algo? Pregúntale al Señor y el Señor te lo va a responder. Y lo vas a hacer de una manera tan fluida, mi hermano y mi hermana, que es precisamente lo que se revela como la manifestación de ese don que ha sido colocado en ti. Y eso te llena, eso te complementa. Y ahí es donde el Evangelio empieza a multiplicarse. Y es como iglesia lo que nosotros tenemos que seguir avanzando, como iglesia vida, de lo que vamos a ir creciendo, ayudándonos con el vecino, con el taxista que me monto, con la persona que le hablo, con el compañero, pero no de manera religiosa, sino sembrando la semilla de lo que yo he recibido. Por ejemplo, hoy que estamos aquí, usted recibió algo que el Señor le dio. ¿Qué va a hacer con esa palabra? Simplemente, voy a ponerles un ejemplo. Llegué a la casa con mis parientes, ¿no? Oye, ¿y has oído hablar acerca de los ángeles? Y aunque usted no lo crea, esa palabra, de lo que usted ya ha recibido, usted le va a ir compartiendo. No lo trates de adoctrinar ni evangelizar, no. Simplemente despierta en él el deseo, pero ya le está sembrando una palabra. De algo de la palabra de Dios. Y esa palabra, esa semilla, aunque nosotros no la creamos, imagínense nuestro hermano, nuestro querido Rubén, hace 20, 22 años, se le vino a la mente de una experiencia que vivió. ¿Se acordaba Rubén de eso? Si no hubiese estado aquí,
Hace la conexión y ¡pam! Recuerda. Entonces, son cosas, mis hermanos, que de verdad parecen muy básicas, pero así es como nosotros empezamos a enseñarle la palabra de Dios a las personas y ellas empiezan a creer, a convertirse, a preguntar. Que el Señor pueda bendecir su palabra, mis hermanos.